Bueno, buenas tardes a todos otra vez. Bienvenidos a cada uno, cada una a esta experiencia que es encontrarnos para tratar de descubrir lo que Dios quiere decir de sí mismo en la Biblia, ¿no? La semana pasada Aquiles nos metió, como decían, en un tema muy profundo, Increíble. muy increíblemente profundo. Y hoy David, ¿no? Nos va llevando también de la mano de este misterio que estamos tratando de acompañar, de penetrar, de dejarnos penetrar también por él. Así que bienvenidos, bienvenidos todos en esta experiencia que también es una, una coparticipación, un trabajo en conjunto, un proyecto en conjunto, en común, entre el Centro Bíblico Tradicional Señor de Sion de Argentina y CERJUC, que es el Centro Sion que está en Costa Rica y que nos entusiasma, nos emociona trabajar juntos y pensar juntos en proyectos. David, gracias entonces por todo este camino que nos ayudas a hacer, con el cual podemos encontrarnos también. Así que, gracias. Muchas gracias a José Luis por la invitación y al Centro de Sion en Buenos Aires por coordinar el espacio y a Aquiles por haber aceptado la invitación de venir a conversar acá. Este, mira, me estoy escuchando a mí mismo. Sí, te estás haciendo un Esto es rebote. profético. No, no, me sentí como Samuel cuando Yahvé le hablaba. Hablando de Yahvé. Em, Bueno, la idea de este curso es caminar un poquito a través de las páginas del texto bíblico y hacer un sondeo de lo que podríamos llamar experiencia religiosa, ¿no? Y de alguna manera también puntualizar en algunas expresiones que han adquirido nombre, que de alguna manera han logrado convertirse en figuras que han direccionado o que han permitido observar la manera en que los antiguos grupos que conformaron el Israel reflejado en la literatura bíblica y posteriormente el pueblo de Judá, pues, nombraron estas experiencias. Aquí les hizo una introducción muy interesante de la cual vamos a partir para poder em, acercarnos a tres expresiones. En mi caso, estaremos trabajando en torno a la figura de Yahvé y a la figura de Elohim que hemos escogido por su amplia presencia en la literatura del Primer Testamento. Y cerraremos luego con la participación de Aquiles nombrando algunas de esas divinidades caracterizadas como ajenas al Israel antiguo, pero que, bueno, ahí Aquiles nos orientará en términos de cuán ajenas eran, ¿verdad? Y cuán poco representativas, si lo fueron, en el caso de la experiencia religiosa del pueblo. Para hoy vamos a iniciar con una caminata en torno a la figura de Yahvé. Para poder estudiar a la figura de Yahvé a fondo, pues tendríamos que dar cuenta de la literatura que le menciona, que es amplísima. Y para poder capturar algunas de sus imágenes, pues necesitaríamos revisar material tras material para ir observando las distintas expresiones que Yahvé adquiere a través de los libros que componen el Primer Testamento. Así que yo he querido traer algunos ejemplos de tres o cuatro temas que considero pueden ser de interés para iniciar esa caminata en torno a la figura de Yahvé. Sin embargo, antes de empezar a hablar, me gustaría escuchar un poco qué viene a sus cabezas o qué conocen ustedes cuando escuchan el término o la palabra Yahvé con referencia a la Biblia. ¿Quién es Yahvé o qué es Yahvé? Si tuviésemos que responder a alguna de esas preguntas en una frase o dos o en una palabra, ¿qué dirían o qué diríamos? ¿Quién es Yahvé o qué es Yahvé? ¿Qué han aprendido? ¿Qué saben? ¿Qué conocen? ¿Qué han escuchado? Si algo. ¿Puedo hablar? Yahvé es el Silvia, sí. omnipotente.
Silvia Sí, sí, por eh, Yo favor. y María recuerdo, Cecilia, Silvia y María Cecilia que abrieron el juego. Silvia. bueno, yo recuerdo como que ese nombre surgió cuando eh, Moisés le preguntaba a Dios cómo se tenía que presentar. Dios lo mandaba a Moisés a los israelitas. Entonces le decía, ¿y quién le digo que me manda? Te manda Dios. ¿Y cómo se llama? Algo así, ¿no? Yo soy el que soy. Eso es lo que interpreto, que es una posible traducción de Yahvé. Eso recuerdo. Sí, muchas Muy gracias a bien. Silvia, ¿verdad? María Cecilia. ¿A Sí, ¿Dónde yo está María quería decir Cecilia? A ver. justamente eso, que era, yo Yahvé lo relaciono con el nombre del Dios de Israel, el Dios de la alianza. Eso es lo que, así resumido, las Ok. cosas. Dios de Israel y Dios de la Alianza. Muy bien. ¿Alguien más Bueno, yo que había quiera escuchado explorar cómo que, andan sus... yo Dice había escuchado, Giselle. no, Sí, perdón, sí, lo escuchamos. No, no, Antonio, sí, bueno, sí. bueno, yo había escuchado que el Sí, nombre dale. Yahvé, traducido normalmente como yo soy el que soy, también es susceptible de otras traducciones como yo soy el que estoy, yo soy el que estoy siendo, eh, esas otras que se refieren al tiempo más que de espacio también. Muy bien, muchas gracias. Vamos con Mariela muchas dice, referencias Mariela gramaticales. dice en el chat, Mariela dice el omnipotente y El Giselle dice omnipotente. una Sí, divinidad sí. de entre muchas que existían en esa época. Y, y Ok. Hugo, ¿puedo responder? Bueno, estamos para responder. Sí, por favor. Estás muteado, Hugo, si no ponelo por el chat, como quieras. Ahí está. Para mí, Yahvé, un poco como decía la compañera, el nombre de Dios, pero más vale es un no nombre. No se podía nombrar Mm. a Dios. Entonces Yahvé, lo que yo recuerdo, es esa YHWH. Más que un nombre, es un no nombre de Dios. El modo que tenían los judíos en esa época cultural, de que no se podía nombrar a Dios. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que pueda aportar algo? Seguramente. A mí me habían contado que el nombre de Dios lo podía pronunciar el sumo sacerdote una vez al año dentro del Santo de los Santos, eh, estando solo, que era el único lugar donde lo podía pronunciarse el nombre de Dios. Ok, muchas gracias. Muy bien. Con eso tenemos ya para comenzar y bueno, eh, ¿qué decir? Yo puedo indicar que aquí hay una sofisticación de explicaciones sobre Yahvé de todo tipo, desde la gramática hasta los usos de esta divinidad. Y a mí las definiciones me agradan en términos que suscitan una diversidad de comprensiones de lo que se dice de Yahvé. Es que interesante, estamos intentando plasmar un perfil de Yahvé. Si tuviésemos a Yahvé sentado acá a la par, le podríamos preguntar, oiga lo que están diciendo de usted, ¿qué opina, verdad? La primera, omnipotente. Y eso obliga a una pregunta, ¿qué es ser omnipotente? ¿Verdad? ¿Cómo comprenderíamos ese rasgo sobre alguien, en este caso una entidad divina? Hay una referencia a la tradición escrita, el Éxodo, ¿verdad? Se señala que es el espacio donde surge el nombre, que es algo complicado en términos de del relato. La Biblia hebrea tiene un desarrollo en términos más o menos lineales de relato, y pues Yahvé aparece ya en Génesis 2. Pero vean que la presentación oficial del nombre es en el libro del Éxodo. Así que ese es un aspecto de amplia curiosidad. ¿Por qué?
aparece solo en el Éxodo. Luego se menciona el rasgo de alianza. Qué interesante. ¿Qué querrá decir? ¿Cuál será el sentido del término alianza en esta frase? El Dios de la alianza. Y esa frase, ¿verdad? La persona que la decía la combinaba con la idea de Dios de Israel. Es como decir el Dios de Argentina, imaginaría yo. O el Dios de Costa Rica o el de Venezuela. Hablando de Aquiles, no digo Estados Unidos porque ya tenemos mucho Ujú. ya tienen mucho en sus manos como para que tengan también a Yahvé. Este, entonces, ojo ese elemento de carácter nacionalista, ¿no? Adherido a un pueblo a través de un acuerdo. Bueno, yo soy el que soy, yo soy el que estoy, yo soy el que estoy siendo. El juego de esa forma verbal, ¿no? Porque algunos y algunos especialistas sugieren que hay formas de nombrar lo divino que se expresan a través de maneras verbales. Sí, ¿verdad? Una divinidad entre muchas que existían en esa época. Aquí hay, ¿verdad? Giselle nos plantea una respuesta que luego va a requerir más preguntas. Una entre muchas. Bueno, ¿cuáles? ¿Y qué relación tenían con ese Dios de Israel? Luego que existían. Ahí viene otra cuestión compleja. A ver, la más compleja, diría yo. ¿Que existían en qué sentido? Existían en el sentido que caminaban en el espacio físico de Israel, como caminamos ustedes y yo por nuestra casa y nuestros barrios, o más bien que existían en el lenguaje y la experiencia religiosa del pueblo, que nombraba su realidad a partir de distintas divinidades. ¿Qué significa el término existir? En esa época, ¿en cuál? ¿En cuál? Porque inclusive el manejo del nombre, si se dice o no se dice, no, el nombre tiene que ver con cronología, de qué periodo estamos hablando y por ende cómo nombramos lo divino, porque eso en el texto bíblico es importante. El término ritual y sacerdotal, ¿verdad? ¿Cuándo podría mencionarse y cuándo no? Es también ya un elemento que tiene que ver con la cronología y la sensibilidad religiosa. Y pues tenemos que trabajar los temas entonces de época para poder determinar cuándo la figura sacerdotal adquiere una relevancia importante para celebrar anualmente y que en esa celebración pueda mencionarse el nombre de lo divino, ¿verdad? En términos diferenciados. O sea, lo que no pasa en ningún otro momento del año pasa ese día. Bueno. Yo voy a mencionar algunas de estas características que ustedes han sugerido y voy a agregar otras, con el objetivo de que podamos empezar a hacer un pequeño mapa de cómo podemos hablar de Yahvé cuando lo revisamos desde la literatura bíblica, que como les digo, es amplia, es diversa, es conflictiva y es peculiar. Así que... como no tenemos, bueno, tenemos mucho tiempo, una hora y un poco más es mucho, pero para revisar a Yahvé no es tanto. Entonces, voy a compartir, como les decía, pantalla simplemente para utilizar de guía unas imágenes, unas slides que nos permitan ir conversando. Les invito de una vez, si hay algo que suene curioso, peculiar, que levante preguntas, que levante reacciones, no tengan ningún reparo en plantear las ideas, porque para eso estamos acá. Don José Luis, ¿usted me ayudaría Sí, con el permiso? Yo me aquí... parece que perdí el ser anfitrión. Norma, me parece que vos podés poner que Mm, comparta pantalla, porque no sé por qué perdí el ser anfitrión. Ay, hay que ver quién quedó omnipotente Norma, acá, Norma. como ya ve, quién tiene la omnipotencia para pero compartir necesito pantalla. que me pasen lo que hay que proyectar. No, no, Ah, para autorizar. Ah, compartir pantalla, sí. A todos o a... ahí No sé está. por qué perdí el ser anfitrión. ¿Ahí lo recibiste? Listo. ¿Sí? Creo Mm, que sí. Yo, a ver, Sí, sí, sí. sí. listo. Qué raro. Bueno, listo. Está Sí, muy resuelto. curioso. Pero bueno. Bueno,
Como les he mencionado, hay distintas maneras de aproximarse a la comprensión de la figura de Yahvé en los textos bíblicos. Yo voy a resaltar la memoria del Éxodo y de la memoria del Éxodo voy a partir a otras tradiciones que nos pueden ayudar a observar los rostros que Yahvé va adquiriendo en las creencias del antiguo Israel. Así que pues yo quiero partir de esta cita que ya han mencionado ustedes en el texto de Éxodo 3, donde tenemos una escena en la que Moisés, asumo que la mayoría de personas habrán escuchado de Moisés, ¿verdad? Es que es el protagonista del relato del Éxodo y de los libros que siguen hasta el Deuteronomio. Es esa escena de Moisés pastoreando en el desierto que les lleva ahí a encontrarse con lo divino, ¿no? Y en este encuentro surge el nombre de Yahvé presentándose no solo como el Dios de Israel, sino como el Dios que libera de la opresión egipcia. El texto clave, el texto que resuena usualmente en las distintas comunidades está en el capítulo 3 en los versos 7 y 8. Aquí Yahvé habla a Moisés directamente y le dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus opresores. He conocido sus angustias y he descendido para liberarles de mano de los egipcios y sacarles de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Esa es la parte bonita, de verdad, del texto. Inmediatamente sigue nombrando la tierra de quienes serán despojados posteriormente. Pero aquí tenemos ya una primera impresión de quién es ese Yahvé, ¿verdad? Es un Yahvé que sale al encuentro de Moisés, ni siquiera es Moisés que se acerca a un recinto sagrado y que le plantea un plan, básicamente. Se le presenta y le dice, mira, yo conozco a esta gente que está siendo explotada en Egipto, más bien soy su Dios y vengo para que me ayudes a sacarles de la opresión. Entonces, ese tipo de elementos nos otorgan ya un rasgo que inclusive está algo ausente en estas descripciones que ya planteamos al inicio. No hay nada de el Dios contra la opresión, aunque sea la opresión egipcia, o el Dios en favor de la liberación, aunque sea la liberación de Israel. Eso nos indica que la imagen de Yahvé, la manera en que lo concebimos o es concebido o es representado, puede estar, si no en disputa, por lo menos sujeta a una gran diversidad de interpretaciones con distintos énfasis. Yo quiero entonces, antes de volver al texto, señalar algunos aspectos que, como mencionaba, tomamos ya de lo planteado en la semana anterior por el profesor Aquiles. Y esto lo voy a leer porque son tesis que yo quisiera que tomemos como puntos de partida. Dice ahí, como estudiamos en la clase uno, hablar de los rostros de lo divino, que son las maneras en que hablamos de Dios, en la Biblia nos lleva a reflexionar en lo que denominamos experiencia religiosa. Es difícil hablar del huevo y la gallina, pero Dios, lo que nombramos como Dios, no emerge en generación espontánea, es producto de una experiencia humana y profundamente religiosa. Esta experiencia podríamos explicarla como una apropiación, como algo que hacemos, valga la redundancia, propio, de que de las vivencias que atravesamos, tanto como individuos como comunidades, a partir de un sentido trascendente o una experiencia orientada y conducida por una fuerza que escapa a la historia y que se ubica en el ámbito divino. En español, lo que queremos decir acá es que la experiencia religiosa es, o podríamos entenderla como la forma en que comprendemos nuestras experiencias vitales, individuales y colectivas a partir de un sentido trascendente. Lo que nos pasa no nos pasa ni por casualidad, ni por nuestras fuerzas, ni por la influencia de quienes están alrededor. Nos pasa porque hay una mano de una mano divina o varias que mueven, que animan, que empujan o que se oponen a lo que experimentamos. Leemos el mundo con ese lente donde pensamos que hay una figura divina presente.
Esa es la experiencia religiosa. La experiencia religiosa la expresamos día tras día a través de distintas formas. Prácticas rituales o cultuales, ¿verdad? El bautismo, la oración, muchas hasta las cenas, inclusive que tienen un sentido religioso. Comportamientos éticos y morales, ¿no? Los elementos de justicia económica, por ejemplo, o la moralización de la vida en términos de las relaciones con otras personas. Ideas y explicaciones sobre el mundo. Hace 100 años había un enorme debate de si el ser humano había surgido de la evolución o venía del barro, ¿verdad? Que creó Adán y Eva. Hace 100 años. Estamos hablando de inicios de 1900. Todavía ese debate existía. ¿Cómo comprendemos el mundo y hacia dónde va? Sistemas legales que organizan la sociedad. Probablemente en sus países también suceda que muchas personas quieren legislar con la Biblia en la mano, indicarnos cómo debemos comportarnos, organizarnos, teniendo la Biblia en la mano. Y por supuesto, la experiencia religiosa se expresa a través de dioses, diosas y divinidades. Son los centros del culto o a quienes invocamos en determinada situación. Podemos decir entonces que Yahvé, que es la figura que estudiaremos hoy, así como Elohim, que es otra de las divinidades más mencionadas en la literatura bíblica, así como Asherá o Baal en Canaán o Marduk en Babilonia, son la corporización, por ponerle un nombre, porque algunos de estos no, ¿verdad? Se insistían que no tenían representación, pero la corporización o la representación o la mención de nuestras experiencias religiosas a través de una figura representante y central para nuestra propia experiencia. En otras palabras, esa forma de leer el mundo con lentes religiosos toma forma en divinidades. Y estas son algunas de las que encontramos en la Biblia. La Biblia, entonces, como literatura, como expresión escrita de experiencias, recupera una multiplicidad de vivencias religiosas. En el Primer Testamento, que recoge al menos un milenio de dichas experiencias representadas en tradiciones orales o elaboraciones escritas de distinto tipo, aparece un protagonista que es nombrado como la figura central que caracteriza la experiencia religiosa del antiguo Israel. Al menos tiene un protagonismo, ¿verdad? Tiene una mención mayor. Esta figura es llamada Yahvé en las transliteraciones más divulgadas, tiene un protagonismo relevante en la mayoría de textos de dicho canon y es como resultado asociado a eventos sumamente significativos. Es la divinidad mencionada en un relato de orígenes del ser humano, porque el texto bíblico tiene mínimo dos relatos que explican el origen de la humanidad con dos divinidades distintas. Habla de la fundación del pueblo en dos ocasiones, una fundación con un antepasado como Abraham en el Génesis 12 y una fundación nacional en el Éxodo del 3 al 15, todo el relato de liberación de Egipto. También Yahvé es mencionado en el establecimiento de instituciones políticas como la monarquía, que atraviesa grandes páginas del Primer Testamento. La monarquía no es monarquía sin Yahvé. E instituciones religiosas como la del templo y el sacerdocio. ¿Verdad? Que ahí están disputadas, pero sin duda alguna Yahvé se asocia con la institución del culto. Finalmente, Yahvé es colocado como el Dios de la historia y en él se posa el destino, por ejemplo, las debacles y los reveses militares, así como las victorias del pueblo de Israel en batalla, o la promesa de la transformación social e histórica en la figura de un Mesías que envía a Yahvé y que es solamente su representante. Así que Yahvé tiene un protagonismo suficientemente importante como para ser atendido. Y aquí, por supuesto, en cada protagonismo emergen rasgos de su ser, ¿no? De cómo explicarlo según la fe del pueblo. Yahvé es, por ende, reitero, la forma divinizada que adquiere la experiencia religiosa de un sector del antiguo Israel. ¿Y por qué un sector? Porque la generalización no nos ayuda. Si hiciésemos un ejercicio hoy, como acabamos de hacer, de quién es Yahvé, ustedes han dado una cantidad de respuestas lo suficientemente variadas
para que podamos considerar que hay distintas concepciones sobre Yahvé y sobre la Biblia. Ahora imagínense hablar de un pueblo en su totalidad. O sea, sería injusto pensar que Yahvé es el centro de fe de todo el antiguo Israel, pero por lo menos amplios sectores parecen haber adherido a la fe en Yahvé. Este sector o estos sectores del pueblo le atribuyen a Yahvé la génesis de su pueblo, de su comunidad, la razón de ser también, las expectativas futuras en el mundo inmediato, en el mundo presente, qué nos va a pasar ya. Y luego, posteriormente también, Yahvé es el canal para entender qué pasará en el mundo del porvenir. O sea, Yahvé colma todo el universo de sentido de la persona. ¿De dónde viene? ¿A dónde y hacia dónde va? Colma esa explicación del mundo. Con esto queremos indicar que al estudiar al Yahvé de la Biblia, no estudia el mundo material, o que sea, sin lugar a dudas, y a partir de pruebas irrefutables, una entidad real y existente que tutela y controla los destinos humanos o las fuerzas de la naturaleza. No podemos, no, Yahvé no pertenece a esa esfera, ni el estudio de los textos nos lleva por esa vía. Por el contrario, en el Yahvé bíblico, el Yahvé que emerge de los textos bíblicos, encontramos las esperanzas y los miedos, las concepciones de justicia o las nociones de desigualdad, las normas para relacionarnos con personas o con grupos, el sistema moral, los deseos de venganza o los deseos de transformación de diversos sectores del pueblo de Israel que lograron plasmar sus ideas y sus creencias en los textos que componen el material bíblico que hoy leemos. En otras palabras, Yahvé es, cuando estudiamos a Yahvé en la Biblia, estudiamos la fe del pueblo que creyó en Yahvé y le asignó los atributos que encontramos en las distintas páginas de los libros que leemos, ¿no? Como aquí, una imagen que intenta representar el exilio babilónico, que es una invasión con fines imperiales del reino de Babilonia sobre Jerusalén y donde los escritores del texto bíblico, especialmente los asociados a una escuela que llaman deuteronomista, indican que esa invasión no es, como dicen los babilonios, mentirosos, van a decir, un acto del poderoso Marduk, que es más fuerte que Yahvé. No, no, no. Esa debacle que donde destruyeron el templo y la monarquía es el producto de la molestia de Yahvé, que se enojó con el pueblo por pecador. Esas explicaciones no vienen de Yahvé ni de lo alto, vienen de los sectores proféticos, de los sectores de escribas yavistas, que buscan una explicación a la situación y a la experiencia que acaban de vivir. Así que esto es más complejo de lo que pueda parecer. Cuando hablamos de Yahvé, no necesariamente hablamos de Yahvé, hablamos de quién nos está hablando de Yahvé. Esta experiencia compleja que ya está plasmada en el texto que ustedes y yo nos encontramos en la Biblia, puede estar atravesada por tres elementos, siempre juntos, siempre en diálogo, siempre en tensión. Estamos los seres humanos, el grupo, el pueblo, el individuo, que es el que tiene fe, que es el que tiene creencias. Presente, este pueblo o este grupo tiene experiencias y vivencias en la historia. Por ejemplo, se ve sometido a el trabajo forzado, el trabajo explotado por una fuerza que va más allá de sus capacidades. Y cuando intenta entender esa experiencia, busca los recursos para entenderla. Y un sector puede decir, bueno, esto que yo estoy sufriendo no es solamente porque tengo un patrón o vivo bajo un imperio injusto. Hay un Dios que controla todas las cosas. ¿Y dónde está? Y alguien va a decir, ah, ese es el Dios de los dominantes, el Dios de los egipcios. Y usted es esclavo porque no es egipcio y porque es el pueblo egipcio el que lo ha esclavizado a usted. Pero, por otro lado, viene otra voz que dice, no, 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 no. Hay otro Dios que no es el Dios de los egipcios, que es el Dios de los pueblos sufrientes. Y en esa experiencia de sufrimiento emerge
la esperanza de la liberación, y con la esperanza de la liberación emerge la fe en esa divinidad que la empuja, la dirige y finalmente la alcanza. Ahí es donde tenemos las experiencias religiosas y finalmente las divinidades. Pueblo, vivencia, experiencia de fe en la divinidad. Esto en tensión. Y ustedes y yo estamos en mayor o menor medida construidos y constituidos por este tipo de diálogos, ¿no? Cuando sufrimos algo, decimos, bueno, Dios está con nosotros y nosotras y nos acompaña. Experiencia, persona y manera de entender lo divino. Cuando tenemos una enfermedad, acudimos al Dios sanador, usualmente. Cuando sufrimos alguna injusticia, acudimos al Dios que libera, que se opone a la opresión. O en este caso, como está pasando a nivel global, cuando tenemos intereses de ocupación, de despojo, de destrucción, acudimos al Dios militarista, al Dios que domina y avasalla a otros pueblos. Eso funciona para todo lugar. Si seguimos el relato bíblico a partir del orden canónico, la primera aparición del nombre Yahvé se da en el texto de Génesis 2:3, ¿verdad? Como decimos, en el canon, y se asocia al surgimiento de la primer pareja humana y al establecimiento de los primeros mandatos y reglas divinas, las cuales orientarán el ulterior avance del relato fundante, de acuerdo a estos capítulos, Génesis 1 al 11, que hablan del surgimiento del mundo y de la sociedad. Ahí está Yahvé atravesado en los distintos episodios. Sin embargo, como Dios nacional, como el Dios del pueblo, como una de las rasgos que ustedes mencionaron acá, el Dios de Israel, su primera aparición surge en el segundo libro de la colección, en un conocido texto del Éxodo que ya yo leí, ¿no? En el cual Yahvé es representado a partir de una llama ardiente que está en una zarza. En ese episodio, ¿verdad? Se da un acto de revelación o de descubrimiento. El fuego presente en la zarza, que no la consume, es el símbolo de la presencia de una divinidad asociada con Moisés, el interlocutor de la escena y en la memoria bíblica, un referente fundante del pueblo. Moisés debe reconocer en esa divinidad al Dios del pueblo hebreo que ha dejado atrás en Egipto y deberá volver luego a esa tierra para anunciar en nombre de Dios la inminente liberación. Eso lo tenemos acá ya en el texto completo de Éxodo 3, del 1 al 15, donde podemos observar algunos de los rasgos que se van adhiriendo a Yahvé y donde podemos ir entendiendo cómo funciona esta idea de quién es el Dios de Israel. Pues quién es el Dios de Israel está atestiguado por la literatura y los términos y las nociones y las compresiones que se utilizan en cada momento. Y podremos definirlo solo a partir de allí. Apacentando entonces otra vez Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, ojo ese espacio físico, llevó las ovejas a través del desierto y luego hasta Horeb, el monte asociado con la presencia divina. Allí se le apareció el ángel de Yahvé. Ojo, ¿verdad? Cuando hablamos de ángeles ya hace poco menos de un mes y mencionamos al ángel de Yahvé, entonces ya tenemos aquí un elemento de complejidad. ¿Es Yahvé o es el ángel? Bueno, en una llama de fuego en medio de una zarza, Moisés miró y vio que la zarza ardía pero no se quemaba. Entonces dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Vio Yahvé que él iba a ver y lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, y él respondió, heme aquí. Esa es la fórmula clásica del llamado de Dios y de la respuesta profética. Ahí lo veremos luego en Samuel, en otros textos. Dijo, no te acerques, más bien quítate las sandalias porque el lugar en el que estás es tierra sagrada. Y dijo, ahí está la frase que ustedes citaron ahorita, yo soy el Dios. ¿De quién? De tu padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés se cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí hay otro rasgo que pocas veces se señala. ¿Quién es Yahvé? ¿Qué es la presencia de lo divino que suscita inclusive temor? Dijo luego Yahvé, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus opresores.
he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, sacar desde aquella tierra una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El 9 retoma la dimensión de opresión. El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí. He visto su opresión con que los egipcios les oprimen. Por tanto, ve, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahí está la afirmación del Dios nacional. Entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y respondió Yahvé, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios en este monte. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel. ¿Qué pues les digo? El Dios de sus padres me ha enviado a ustedes y me van a decir, pero ¿cómo se llama? ¿Qué les voy a responder? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, yo soy el que seré, o bueno, hay muchas discusiones sobre esto. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros, que es verdad, es la traducción del término Yahvé, como lo describió el compañero ahorita, ¿verdad? Con YWHW en la transliteración al español. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el de Abraham, el de Isaac y el de Jacob, me ha enviado. Reafirmación de la concepción nacional. Entonces, cuando hablamos de las divinidades en la Biblia, familiar, pues en el mundo cristiano, pero que nunca se nombra de tal manera. ¿Qué es la teología? ¿Qué es eso? Bueno, simplificando, la teología es la teología está compuesta por las ideas que se asignan a lo divino por parte de un grupo de creyentes. La teología es la manera que creemos en una divinidad, los atributos que le damos. Cuando decimos Dios es Padre, Dios es Madre, Dios es bueno, Dios es justo, Dios perdona, Dios castiga, eso es una expresión teológica. Es el ser humano intentando entender quién es esa divinidad. La teología, cuando presenta en el texto de la Biblia, opera de forma indirecta. Como dice el biblista israelí, judío, Uriel Shimon, en el pensamiento del antiguo Israel, que suscitó los textos que leemos, la teología se cuenta y demanda que la audiencia la infiera, la identifique y no se explica y no se expresa directamente. En otras palabras, por ejemplo, tomando ejemplo el texto del Éxodo, Yahvé no dice yo soy justo, soy bueno, me opongo a la opresión, me opongo a la explotación de las personas, soy santo, bondadoso. Rara vez el pensamiento del antiguo Israel califica abierta y directamente, en un sentido racional moderno, la manera en que cree en Yahvé, sino más bien tenía un mecanismo más o menos indirecto, como el de las parábolas. Invita a través de imágenes, a través de acciones de lo divino, a través de palabras, a que entendamos qué se asigna en torno a la naturaleza de Yahvé o a los rasgos principales de Yahvé en la literatura. O sea, si Dios dice que va a ir en contra de que escuchó el clamor del pueblo oprimido, podemos hacer una serie de conjeturas. A Dios le molesta la opresión o Dios cuida a Israel porque es su pueblo. Y una cosa no es lo mismo que la otra. Éxodo 3 es por ende una ventana a la experiencia religiosa del antiguo Israel, donde el antiguo Israel afirma que uno de los rasgos y características de Yahvé es oponerse a su opresión, es oponerse a cualquier acción abusiva de fuerzas políticas externas. Y cuando nos movamos, si nos moviésemos a la literatura profética, veremos también que los y las profetas identifican que Yahvé no solamente se opone a la opresión de fuerzas extranjeras sobre su propio pueblo, sino que, sino que se opone a la opresión,
dentro del pueblo en sí mismo. Bien, entonces en este pasaje de Éxodo 3, Yahvé es presentado con algunas ideas que se expresan abiertamente y otras son sugeridas. Este es un ejercicio para que veamos que cuando hablamos de Yahvé y quién es, los textos mismos nos pueden dar orientaciones de cómo calificar a la figura. Pero si hacemos el ejercicio con cada texto, podemos tener una representación de Dios sumamente amplia y variada. Yahvé es el Dios de los padres, y así lo dice. No hay mujeres mencionadas allí, no hay ancestras. Insiste en esta línea de pensamiento más patriarcal, como sistema, pero también como línea de descendencia. Yahvé es el Dios de los padres. Aquí el texto plantea en forma pedagógica que Yahvé es el Dios nacional de Israel. La fórmula Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, repetida en dos ocasiones, permite observar que hay una conjunción entre, por un lado, ancestros en los que los sectores del pueblo de Israel encuentran una identidad, una génesis y un origen, y por otro lado, una teología nacional que ha unido a estos ancestros con el culto oficial. Yahvé es el Dios del pueblo, ambos, Yahvé y el pueblo, vinculados por aspectos prácticos de fundación nacional y una línea ancestral de culto. El Éxodo plantearía idealmente esta particularidad. Posteriormente, cuando pasen años, décadas y un par de siglos, Yahvé, algunas figuras proféticas dejarán de ver a Yahvé como un Dios únicamente nacional y tendrán un poquitito de apertura, incorporando otros pueblos. Yahvé es también el que ve y el que oye, que es un rasgo resaltado una y otra vez en la teología de la liberación, el pensamiento latinoamericano y de otros. Chávez ha atestiguado como una divinidad histórica. Monitorea lo que sucede, interviene de acuerdo a su voluntad. El rasgo de ver y oír le hace una divinidad eficiente, que no está presente únicamente, por ejemplo, como gestora de las fuerzas de la naturaleza, que eran importantísimas, pero que más bien aparece como actor determinante en el devenir y el destino del pueblo a nivel social, al punto de entrar en un conflicto y pugna directa con Egipto. Yahvé es el Yahvé que se opone, que escucha el clamor y se opone a la opresión. La presencia histórica de Yahvé es favorable a un pueblo sometido. Como entidad nacional se preocupa por la emancipación del pueblo que Yahvé ha abrazado como sector privilegiado de adoradores y actúa a su conveniencia. Eso es el pueblo de Israel hablando, ¿verdad? Así es como concibe a su Dios. Los rasgos éticos señalados a partir de los términos clamor y opresión, o sea, el tema de la justicia, acompañan la mirada de Yahvé en otros textos. O sea, podemos decir que Yahvé es un Dios de la justicia. Sí y no. Sí, en el sentido de que Yahvé aparece en el Éxodo como ese Dios que se opone a la opresión y que escucha el clamor de la víctima. Ahora tenemos que poner esto un momento en perspectiva y decir, ¿es Yahvé el Dios que se opone a la opresión solo de Israel? ¿O hay otros textos que hablan de otros pueblos oprimidos que nos permita ampliar esa sensibilidad en torno a Yahvé como Dios que se opone a la opresión? El libro de Amós es muy interesante porque en una de sus secciones, creo que es 5:9 o 9:5, si no luego lo busco y se los paso, hay una mención en que el profeta Amós está muy molesto por la explotación y la violencia económica interna de la época del siglo VIII. Y Amós le hace una crítica al pueblo y le dice, ustedes se creen muy particulares y especiales, pero Yahvé también sacó a los egipcios de su opresión y sacó a los filisteos, pero a los filisteos de su opresión. Y empieza a mencionar otros pueblos, ¿verdad? En una suerte de ejercicio en el cual se dice que el favor liberador de Yahvé no está únicamente constituido en Israel. Yahvé también aparece como Dios guerrero, indirectamente. Este rasgo es más evidente en otros pasajes, por eso tengo la imagen aquí de David y Goliat, que hablan del Señor de las huestes, aquí les lo mencionó un poco, pero que será desarrollado esta idea del Dios guerrero en la batalla que se va a desatar en Éxodo, en todo el episodio del 1 al 15, donde Yahvé pelea con los dioses de Egipto, incluyendo al faraón y a sus huestes, que es su ejército. En un componente adicional de la visión nacionalista de Yahvé,
pero que tiene una complejidad interesante. Yahvé promete la liberación de la dominación egipcia y al mismo tiempo la conquista del territorio de otros pueblos en Canaán. Aquí por lo menos ya tenemos una complejidad que nos puede suscitar dificultad. Yahvé es una divinidad liberadora para Israel y conquistadora en perjuicio de sus opositores, al menos en este episodio de Éxodo. Aquí tenemos, ¿verdad?, una serie de reconstrucciones intuitivas de esta experiencia de Moisés que encuentra, ¿verdad?, que habita en Madián, hoy en el territorio de Arabia, y que también nos permite ver una reconstrucción del monte Horeb o el monte Sinaí al sur de la península de Sinaí, en este territorio disputado por el Estado israelí y por Egipto. Otras personas colocan al monte Horeb más bien en, en, en Arabia. Bueno, este no ayuda tampoco en este mapa. Aquí en la zona de Madián, más al este. ¿Por qué esto puede ser interesante o curioso? Ah, bueno, aquí está en este mapa de la izquierda, ¿no? La montaña del Sinaí en el territorio de Madián, en el mapa de la izquierda, y en el mapa de la derecha sigue estando aquí en el sur del Sinaí. Les separa el mar Rojo, Mar de los Juncos, esta vertiente de la derecha. ¿Por qué es importante? Pues bueno, porque para estudiar a Yahvé, los y las especialistas han acudido a conversar sobre el origen. ¿Es suficiente quedarse con la explicación del libro del Éxodo, que dice que pues Yahvé se encontró al pueblo de Israel allá en Egipto luego de conversar con Moisés? O si quisiésemos intentar reconstruir históricamente de dónde viene la fe en Yahvé, ¿qué conclusiones tendríamos? Este ejercicio es similar al ejercicio siguiente. Ustedes, probablemente todos y todas, son personas que participan dentro de la fe cristiana. ¿Han sido conscientes de preguntarse de dónde llegó el cristianismo, cómo llegó el cristianismo a sus contextos? En América Latina usualmente estudiamos la colonia y todos estos procesos, pero ¿han investigado ustedes? Es decir, mira, ¿cuándo llegó el cristianismo a Argentina o a Venezuela o a los Estados Unidos o a Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador? ¿Cómo llegó? ¿Cómo empezamos a adorar al Dios cristiano o a Jesús? ¿De dónde salió eso? Esa es la pregunta que los y las especialistas se hacen con Yahvé para intentar entender quién era esa divinidad en las páginas de la Biblia. Y ahí surgen una serie de respuestas que, bueno, yo les enviaré ese material y ustedes pueden leer con más calma. Yo intenté hacer una pequeña síntesis de las posibilidades, pero voy a colocar algunas tesis acá y luego las podemos conversar, inclusive con Aquiles, que es experto en arqueología. Pero hay datillos curiosos, datillos, como dicen en Costa Rica, daticos. El culto a Yahvé no es originario de Palestina, o sea, no salió del lugar donde se asienta el antiguo Israel. Y una de las conclusiones generales es que, pues, Yahvé no tiene un origen como divinidad o el culto no encuentra su génesis dentro del territorio que asociamos con el antiguo Israel. Inclusive antes del año 1200 el nombre de Yahvé no se encuentra en ningún texto que sea parte del mundo cultural inmediato del antiguo Israel en Canaán. Yahvé tampoco era conocido en Ugarit, una ciudad antigua al norte del territorio. Em, Aunque bueno, había una vocalización YW que aparece en una tradición antigua que se llama ciclo de Baal. Y como veremos en la última clase, Baal es muy importante para entender la manera en que los y las israelitas empezaron a creer en Yahvé. Bueno. El texto más antiguo fuera de la Biblia que habla sobre Yahvé es un texto que utilizamos en los estudios bíblicos para entender el pasado de Israel, que se llama la Estela de Mesha. La Estela de Mesha es un texto que habla de un triunfo militar de Moab, donde dice que, que bueno, pues Mesha, el rey de Moab, invoca a su Dios y vence
al rey Ahab, representado por el dios Yahvé. Yahvé no es, ¿verdad? En la mención de la estela de Mesha, que es un texto de Moab, no es un dios moabita. Por el contrario, se le presenta como el dios oficial de los israelitas, venerado por toda Samaria. Lo que nos lleva a pensar, ¿verdad? Aquí está Moab como amigo, como gran vecino del antiguo Israel. Estos mapas hay que verlos siempre ahí, no como verdades absolutas, claramente, son reconstrucciones. Pero la cercanía de Moab con el antiguo Israel indica que debemos tomarnos en serio esta mención de que hace esta piedra sobre esta guerra donde se insiste en que el triunfo militar viene por la fuerza de un dios, en este caso el dios de Moab, sobre el dios del antiguo Israel. Ya en el siglo IX, entonces hay una mención de Yahvé asociado a Israel. ¿Qué pasó? ¿Cuándo surgió? ¿Cómo llegó? Em, La ausencia de referencias a un culto en Siria o en Palestina a Yahvé sugiere que este Dios no pertenecía al culto tradicional de lo que se llaman deidades semíticas occidentales, o sea, las deidades del territorio, como acabo de decir, donde estaba el antiguo Israel. Entonces hay que ver en dónde están los orígenes de Yahvé. La teoría que ha adquirido mayor espacio y consenso indica que Yahvé era un dios venerado en los territorios de Edom y de Madián, que vimos en el mapa anterior, que aparece en el texto del Éxodo, y que allí empieza un culto a Yahvé que luego se va a extender por los territorios de Palestina. Interesantemente, hay dos textos antiguos que mencionan a Yahvé. Estos textos son del siglo XIV, o sea, 1300, y del siglo XIII, 1200. Aquí Yahvé no está relacionado con los israelitas como tal, ni su culto, el culto a Yahvé está en Palestina. Se habla de el Yahvé de la tierra de los beduinos Shasu. Uno de los textos es del reinado de Amenofis III, para quien quiera investigar sobre el antiguo Egipto, y otro de Ramsés II. Ahí se insiste en que Yahvé en la tierra de los beduinos, Shasu, es un testigo material, aquí le sabe más de esto, que nos permite empezar a explorar y decir, mira, había un culto a Yahvé muy antiguo, pero estaba colocado más bien en el sur del territorio, en Edom y en Madián, ya mencionados, como les digo, en el libro del Éxodo. Antes de que el culto de Yahvé entonces llegara a Israel, había grupos en Edom y Madián que le adoraban como su Dios. Curiosamente, ¿verdad? Los especialistas insisten en que esta memoria antigua de Yahvé con estos pueblos tiene ecos en la Biblia. Insisten en que Yahvé procedía de Edom y de Seir, siguiendo textos como Jueces 5:4 o el Salmo 68. Según la bendición de Yahvé, Moisés venía del Sinaí, o sea, del sur. El texto dice, amanece desde Seir, resplandece en el monte de Param. Las referencias al Yahvé de Temán, otra ciudad del sur, en las inscripciones de Kuntilej Arrut, son una confirmación. Este es un sitio arqueológico que ha adquirido mucha fama en los últimos años. Eran una confirmación extrabíblica de que había una conexión entre la divinidad y este lugar del sur. Todos estos lugares, Seir, Param, Temán y Sinaí, se encuentran en Edom. Si Yahvé tenía entonces su lugar en el sur, ¿cómo llegó al norte? Bueno, y las teorías indican es que los kenitas, que son un grupo mencionado en el Primer Testamento, generan esta conexión entre los pueblos del territorio de Israel y los pueblos del sur, que tienen a Yahvé como su divinidad. Eso lo podemos explorar luego. Acerca del nombre, hay un amplio consenso de que Yahvé, ¿verdad? El nombre que conocemos como Yahvé es una forma verbal. Y lo interesante es que hay otros ejemplos que ayudan a decir que, mira, sí, lo que hoy usamos como nombre propio podía ser un nombre, es una fórmula verbal que se convierte en, en la manera de referirse a una divinidad. En la religión árabe preislámica, por ejemplo, se traduce como él protege o el que protege, o Yagut, él ayuda o el que ayuda. Y lo mismo ocurría en casos acadios,
es civilización muy antigua, y los amorreos, donde Ixudum es él ha logrado y Esú, él ha vencido. O sea, básicamente esta idea de que Yahvé es una acción, como el término Yahvé es un nombre que proviene de una acción como la que ustedes mencionaron, es perfectamente rastreable en otras experiencias de la fe antigua, por lo que le daría sentido a que ese nombre se ha explicado de dicha manera. La explicación de este nombre, la interpretación del nombre como verbo, ¿verdad? Ya lo leímos en Éxodo 3:14. Cuando se le pregunta el nombre a Yahvé, Yahvé dice, yo soy el que soy, yo soy el que seré. Las interpretaciones del nombre de Yahvé que lo identifican también con otro rasgo son aquellas que lo asocian al dios de la tormenta. Em, ¿De dónde suele salir esto? Que el término Yahvé puede ser entendido también como caer, el que hace caer. Y esto se asocia a lo que caía y tenía valor en el territorio, que era la lluvia, y pues con ella los rayos, en términos de la tormenta. También este verbo era asociado con el término, con la noción de soplar, relacionada con el viento. Entonces, de alguna manera, el nombre Yahvé era asociado también con rasgos de Dios de tormenta, algo que es importante por la asociación que se hace de Yahvé y de Baal en los textos de la Biblia. Si leemos especialmente los textos de Reyes, vamos a encontrar un particular conflicto entre adoradores de Yahvé y adoradores de Baal. Y algunos especialistas insisten en que Yahvé viene del sur como un dios, ¿verdad? Del territorio del sur, de la guerra, bueno, con ese tipo de rasgos, y poco a poco su creencia va llegando hasta los territorios de Israel en el norte. Pero ahí se adoraba a Baal, y Baal era el dios que traía la lluvia, que generaba la fertilidad, etcétera, etcétera. Y que entonces poco a poco las personas creyentes en Yahvé, como el Dios de la montaña y el Dios de la guerra, empiezan a querer que su divinidad también, pues, se meta en otro negocio, el negocio del culto a la fertilidad y al control de las estaciones. Y poco a poco empiezan a insistir que no es Baal, pero Yahvé, el Dios que tutela estas fuerzas. Eso lo encontramos, ¿verdad? En algunos pasajes, especialmente en los Salmos, donde se asocia Yahvé con el monte Safón, que es nombre monte de Baal, que se asocia Yahvé con una batalla con Yam, ¿verdad? Con esta fuerza caótica, con rasgos acuáticos o el dios de la tormenta, como pasará en el texto de el primer libro de Reyes 17, donde Yahvé controla la lluvia. Entonces, bueno, esto lo pueden leer, no ustedes lo pueden leer con calma, pero es la discusión sobre la relación de Yahvé como un dios de la montaña, que luego se convierte en un dios de la lluvia y disputa con Baal esas creencias. Aquí tenemos la representación también del texto del primer libro de Reyes 17 hasta el 20, donde Yahvé y los profetas de Baal disputan quién puede enviar truenos y fuego desde el cielo. Esa es una disputa por saber cuál es el Dios del territorio y cuáles son las fuerzas y las capacidades que esa divinidad tiene. Entonces, cuando hablamos de Yahvé, ¿de qué hablamos? Hablamos de una figura sumamente compleja con muchos rasgos. Y para poder determinar cómo creía el antiguo Israel en Yahvé, el mejor camino es poner atención a los textos que lo mencionan y que le dan rasgos. Por ejemplo, Yahvé es el Dios de la tormenta. Vamos al primer libro de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, le dijo al rey Ahab. El rey Ahab era un adorador de Yahvé y de Baal. Le dice, vive Yahvé, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El texto no solo quiere decir que el profeta quería hacerle una suerte digámoslo así, de oposición a Ahab, cortándole el suministro de agua, sino quiere indicar que es Yahvé y no Baal el dios de la lluvia y de la tormenta. Y eso es importantísimo, porque este texto está en el marco de una disputa en, digámoslo así, la adoración principal
en el territorio, según el relato. Luego en el capítulo 18, 24 tenemos esta escena donde Elías pelea con los profetas de Baal, ¿verdad? Elías se planta delante del pueblo. Es una escena muy interesante. Y Elías les dice, bueno, ya, no pueden adorar a Yahvé y a Baal, adoran al uno o al otro. Y yo les propongo una manera de decidir. Los profetas de Baal, que son 400, van a traer un buey y lo van a destazar. Yo voy a traer otro, lo destazo. Y el Dios que manda el fuego y encienda el holocausto, ese es Dios. Es un juego de nuevo sobre la pregunta, ¿quién es el Dios de la tormenta, Yahvé o Baal? Claramente en el libro de Reyes, que es un libro escrito desde la fe yavista, el triunfador es Yahvé. El Dios de la justicia ético-religiosa, por decirlo así. Primer libro de los Reyes, capítulo 21. Entonces vino palabra de Yahvé a Elías, el de Tisbé, y le dijo: Levántate, desciende a encontrarte con Ahab, el rey de Israel, que está en Samaria. Él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Aquí hay otro rasgo, ¿verdad? Que implica que la fe en Yahvé le asignaba a esta divinidad una un mandato ético o relacional. Yahvé es el Dios que está observante de las relaciones entre el pueblo y los individuos. La opresión, la violencia no son toleradas simplemente. Entonces la figura profética es enviada aquí como vocero de Yahvé a denunciar la violencia que ha hecho el gobernante, en este caso Ahab, como un ciudadano del pueblo, a quien le ha quitado la tierra a partir de la manipulación de un juicio. Entonces Yahvé no solamente adquiere rasgos como el dios de la guerra o el dios liberador en frente de un imperio, como dios nacional, o como el dios de la tormenta que trae la lluvia y por ende trae el sustento, sino también es el dios que coordina y tutela y establece las relaciones justas dentro del pueblo. Vean que va adquiriendo rasgos distintos, ¿verdad? Las atribuciones de Yahvé se van haciendo cada vez más grandes. En el primer libro de los Reyes, el capítulo 12, hay una asociación entre Yahvé y una imagen, el toro, el becerro y el dios nacional. En esta escena del primer libro de Reyes 12, lo que acaba de pasar es una división dentro del territorio. Salomón ha sido un rey absolutamente injusto y explotador, y la gente se queja de esto ante su hijo y heredero. Y le piden al heredero Roboam que por favor deje de ser tan abusivo y explotador. Y Roboam dice, si las espaldas de mi papá caían sobre ustedes, mi dedo meñique va a ser más pesado todavía que las espaldas de él. Entonces la gente le da, pues hace una revuelta y se van y eligen un nuevo rey que se llama Jeroboam. Y Jeroboam está buscando la manera de decir, bueno, ¿y cómo inauguramos aquí el asunto, verdad? De cómo fundamos este nuevo pueblo. Y habiendo escuchado consejo, el rey hizo dos becerros y dijo al pueblo, basta de subir a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Este pasaje es muy investigado creo que es el Éxodo 34, el texto del becerro, para insistir que aquí en estos textos están demonizando o plasmando de manera negativa una creencia que venía de atrás en la historia, y era que Yahvé en su momento fue representado por un toro como dios de la abundancia y de la fertilidad. Una asociación que también era relacionada a Baal. Finalmente, Yahvé es el dios del pacto legal, ¿no? No en términos o sea, el elemento del pacto tiene muchísimos, muchísimos aspectos, como mencionó una de las compañeras. Pero es interesante que Yahvé está relacionado con el orden jurídico de carácter profético, jurídico religioso o socio religioso. Para que el pueblo de Israel se relacione de manera apropiada, hay una serie de mandatos, de obligaciones culticas y éticas y morales. Y esas obligaciones vienen de Yahvé.
Y Yahvé es asociado en repetidas ocasiones a la noción de mandato y a la noción de pacto. En Génesis 2:3 tenemos una expresión de ello. En el relato del jardín, en Génesis 2, 16, 17, el relato del huerto, Yahvé manda al ser humano, y ese es el término mandamiento que vemos luego en el Éxodo, la siguiente acción: podrás comer de todo árbol, pero el árbol de la ciencia del bien y mal no comerás, porque ese día cuando comas morirás. La misma invitación, la misma advertencia, la misma consecuencia que se hará luego en los códigos del Éxodo y del Deuteronomio. Mandato, pues transgresión y luego consecuencia. Pero Yahvé se convierte en el tutor de las relaciones a partir de establecer un código legal que es casi que la constitución del antiguo Israel, para quien le gusta hacer ese tipo de saltos interpretativos. Entonces, como conclusión, explorar a Yahvé es explorar un universo de ideas a partir de una literatura que es lo suficientemente compleja como para demandar un estudio cuidadoso de libros, de pasajes, de secciones. Cuando estudiamos a Yahvé, estudiamos las expresiones religiosas del pueblo de Israel en la antigüedad y tenemos que usar todos los plurales posibles. Podemos encontrar una diversidad de expresiones y de creencias como podríamos encontrarla en esta sala de Zoom, donde las ideas pueden ir variando poco a poco dependiendo de nuestras perspectivas, inclinaciones ideológicas, experiencias vitales y formas pues, de creer en lo divino. Hay rasgos que se han atribuido de manera clara por parte de los estudiosos y los estudiosas. El Yahvé de las huestes que habló Aquiles, que es un Yahvé enfocado en las batallas, un Dios nacionalista que defiende al pueblo de los pueblos enemigos. Está el Yahvé que trae la fertilidad, que trae la lluvia, que permite la reproducción de animales y del pueblo, que controla, ¿verdad?, el cosmos y su funcionamiento. Está el Yahvé que tutela la ética y la moral del pueblo y sus relaciones, que le comanda tener, digámoslo así, un comportamiento determinado con quienes le rodean y quien castiga ese comportamiento. Eh, y bueno, está este componente muy interesante, de verdad, de preguntarse de dónde viene esta divinidad y cómo los y las especialistas rastrean esta creencia en Yahvé al sur, desde Arabia, que es algo muy bonito, ¿verdad? Porque nos dice que también las creencias religiosas migran un poco, ¿verdad? Se mueven, encuentran nuevos pueblos, los pueblos encuentran nuevas formas de expresar sus dimensiones religiosas a partir de esas divinidades. Y no es nada ajeno, por ejemplo, si vemos la historia en América Latina de cómo pasó especialmente en la fe católica, con la sustitución de divinidades manteniendo las mismas experiencias religiosas, ¿verdad? Y cómo muchas divinidades locales de los pueblos ancestrales acá fueron simple y sencillamente luego mudando. Bueno, no fue simple y sencillamente, pues eso es colonización. Pero esas experiencias que estaban presentes en el territorio se fusionan con los nuevos grupos que llegan y por la fuerza, usualmente, empiezan a generar un proceso de hibridación, ¿no? Donde tenemos hoy las representaciones por ejemplo, de la Virgen, pero con rasgos indígenas, santuarios y edificios de la fe católica construidos en espacios antiguos de divinidades locales, ¿verdad? De los pueblos originarios. Así que todo este proceso complejo y muy rico está también presente en la Biblia, pero nos implicaría un estudio más amplio para ello. Bueno, ya hasta se me secó la boca de hablar tanto, qué vergüenza. Ahora pueden hablar ustedes y yo ya me quedo escuchando aquí tranquilo. Ay, David, qué buen desarrollo, no sé cómo, de Llegué verdad. cansado desde Madián, como ya ve, no, ya, Claro, no, ya, no, ya no no, me, qué ya no buen me devuelvo. desarrollo. Además, qué síntesis, te felicito, David, por la Sí, síntesis y el sí. desarrollo. Bueno, escuchamos entonces en este rato que nos queda, más o menos 15 minutos, este, escuchamos preguntas, agregados, E aportes. inclusive pueden ser preguntas en voz alta, ¿verdad? No, no Sí, sí, todo sí. tiene que tener una respuesta, que es lo bonito Claro, claro, de claro. verdad, de Sí, lo que el texto sí. bíblico refleja. Cuando el texto bíblico dice, Yahvé es Salvador,
Es porque probablemente necesitamos una intervención salvífica, ¿verdad? No, no, eso no es una respuesta absoluta, ni No, que no, no, nuestras no, por circunstancias van a supuesto. ser salvadas, por decirlo así, sino que es como funciona la experiencia religiosa, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahí se A vale ver, plantear preguntas vamos adelante. o comentarios o frustraciones. Sí, sí. A ver. Opa, supongo que... Pregunten. Sí, sí, sí. A ver, Pre- a ver. Qué silencio. Quedamos todos muy impactados, me parece. Bueno, voy yo, pero Muy no sé, bien. sí, no sé si lo voy a saber explicar lo que quiero decir. Eh, yo tenía la idea, o me habían enseñado alguna vez, o me habían hablado, de que en la Biblia encontrábamos de alguna forma la revelación, que Dios se revelaba, o que Dios se revela y dice su nombre, o dice quién es, o se muestra a los hombres. Y ahora estamos hablando, y está bien, yo también eso lo había pensado, pero se me contraponen, que cuando hablamos de el nombre Yahvé, hablamos de los que creen en él, dijo David, de los que nos hablan de él en relación con su experiencia. Entonces, ¿cómo se contrapone esto de las Silvia, distintas Silvia, experiencias de los pueblos y la revelación de Dios? es la pregunta que yo esperaba. Porque mira, ahí donde está el nudo absolutamente de todo, y a mi modo de ver, de toda la Biblia y de toda la revelación. Esa es la pregunta central, inicial, y David, suerte. So- Esa pregunta se la tenemos que pasar luego a Aquiles, que es el profeta experimentado. Bueno, claramente esa es una pregunta que se respondería mejor a partir de la caminata con textos. Volver a los textos y explorar un poco. Bueno, ¿qué sentido hay o qué sentido existe con la noción de lo revelado? Pero como no tengo como 3 minutos para responder, voy a intentar combinar lo conciso con lo profundo. La idea de la revelación del texto sagrado es el producto de una experiencia subjetiva y no objetiva. Y estoy haciendo trampa con los dos términos, pero van a ver que es más sencillo. Esto es una experiencia objetiva. Esto es un teléfono que tiene una existencia material. Ustedes lo ven, yo lo puedo palpar, no hay dudas de que existe. Pertenece a una realidad que yo puedo sustentar con mis sentidos. Pero la idea de que el texto representa un elemento revelador de algo que está fuera de la historia, que es parte de lo trascendente, no puede ser sujeto ni a verificaciones, ni a examinación de la realidad. El texto bíblico no tiene ningún rasgo que me diga ni que me permita confirmar sin lugar a dudas que viene de una esfera trascendente, porque el ser humano no tiene las herramientas para dar cuenta de, y nos ayuda a entender, o por lo menos nos abre la posibilidad de explorar la idea de que nuestras nociones de lo sagrado
no tienen nada que ver necesariamente con las experiencias irrefutables, comprobables y de alguna manera palpables de la realidad, sino que pertenecen a otra dimensión, que pertenecen a otro tipo de experiencia, que pertenecen a otra esfera, tal vez más compleja. Voy a dar dos ejemplos. El libro de Hebreos, que es sumamente complejo y peculiar, tiene una porción de texto en la cual insiste en ¿verdad? Los héroes y heroínas de la fe. Llegan y dicen, vean qué curioso. Abraham se le prometió que tenía iba a tener una descendencia numerosa. Y Abraham nunca vio absolutamente nada, ni tuvo seguridad ni certeza de nada. Simplemente lo creyó. Entonces, ¿dónde está la certeza de Abraham? No tiene formas de palpar materialmente su creencia. Simplemente vuelca su ser para creer en eso, donde coloca su convicción. En el texto de la Biblia, por el mundo en el que surge, el pueblo de distintas maneras parece demostrar que ha decidido volcar su convicción. Aquí hay una figura divina que tutela su camino y que lo tutela de las maneras en lo que hemos visto, como salvación, como rector ético, que hay algo más allá. Lo puedes explicar con total certeza y sin lugar a dudas. No, no puedes explicarlo ni pertenece a esa esfera. Cuando yo trabajo los temas de introducción a la Biblia, que para hablar de la Biblia como palabra de Dios, de la Biblia como texto revelado, duro como 5 clases, y vamos explorando de dónde viene la idea y qué sentido tenía, de dónde decir, qué significa. Este, yo les doy un ejemplo muy sencillo, que es sumamente colorido ahí, es una caricaturización, pero su sentido está en el fondo. Estamos parados o estamos de pie al lado de la carretera, no sé, esperando el transporte público. Y por alguna razón hay alguna lluvia, hay mucho sol, queremos acercarnos a alguien, nos movemos 2 pasos hacia el interior de la acera. Y 10 segundos después un automóvil pasa justamente donde estábamos de pie. Y nos salvamos de milagro de un atropello que pudo haber terminado nuestra vida. A mucha gente le pasa, otra gente no sale viva. Alguien dice, uy, qué casualidad, me moví. Otra persona dice, uy, el sol me hizo moverme, este calor que tenía y terminé salvando la vida. Otra persona dice, mira, aquella persona que vi por allá me llamó y me moví 2 pasos y me salvé. Ese fue Dios llamándome. Dios utilizó a esta persona para que yo me moviera 2 pasos y no muriese. ¿Fue Dios o no fue Dios? ¿Quién determina eso? ¿Sufro de alguna enfermedad física? Y la gente dice, uy, Dios, guía a las personas que son médicos para que la intervención la hagan de manera correcta y yo salga bien. Y resulta que se hace la intervención y salí bien. ¿Es el talento del médico o de la médico o es la mano divina que interviene? Para la persona creyente es la mano divina, actuando a través de la mano de las personas especialistas. Quién puede cortar la línea, determinar la línea entre la acción divina y la acción humana? Una persona no creyente tendrá la respuesta de manera inmediata. Evidentemente fueron los manuales de medicina que se leyó esta persona en la universidad y las prácticas que tuvo. Pero para otras personas la respuesta es clarísima. Fue Dios. Y esa distinción la hace la manera en que creemos y concebimos el mundo. ¿Podemos probar eso? No. ¿Podemos probar que el texto viene de una esfera divina? No. Pero para las personas creyentes, el texto representa, por una razón
o por otra, una suerte de comunicación divina, una suerte de orientación divina. Y esto tiene una complejidad y una riqueza impresionante. Y luego se podría abrir, don José Luis, ahí queda la tarea, otro curso y colocar, ¿verdad? No sé, la Biblia como palabra de Dios y empezar a explorar con toda seriedad Sí. cómo podemos hablar de los temas de palabra de Dios. ¿No será que hay un componente divino, y hago entre comillas para diferenciar, ¿verdad? Que estoy utilizando. ¿No será que hay un componente divino en las creencias de las personas del pueblo del antiguo Israel? El Levítico, nadie da un peso por el Levítico, nadie lo lee, se aburren de ir de ley tras ley, pero el Levítico tiene el texto más importante de la Torá, amar al prójimo como a ti mismo. Eso es una lectura que yo hago, yo, David Castillo. Ese Levítico, Jesús nos inventó la regla de oro. Viene del Levítico. Y es uno de los principios éticos que muchas personas asocian con lo divino. Y no pudo haber sido Silvia o Hugo o Aquiles o Norma las que dijeron. Al encontrarse con una persona, fueron conmovidas en sus entrañas, como Yahvé se conmueve, porque la forma en que Yahvé se conmueve es la forma en que se conmueve el ser humano. Y al ver a una persona que necesitaba auxilio, ternura, compañía, simple y sencillamente la trató con una dimensión humana con la que luego quisiera ser tratada. ¿No habrá entonces un componente divino en estas expresiones que son profundamente humanas? Claro, yo no puedo decir que Dios actúa ahí, pero en mis componentes como creyente, si soy creyente, puedo decir, bueno, ese es un rasgo del Dios en el que creo. Tenés toda la certeza de que Dios es así y pues la certeza de lo que se espera, que es lo que dice el libro de los Hebreos, ¿verdad? Entonces, este tema es más complejo y puede ser visto desde distintas aristas. ¿Por qué es importante tocarlo? Con esto cierro. Cuando leemos el texto de la Biblia y vemos al Yahvé de los ejércitos, que es el Yahvé, que no escatima, que no escatima, ¿verdad?, esfuerzos para borrar pueblos del mapa. Si aceptamos que eso es un texto que viene de lo alto, que nos revela lo divino, y que Yahvé tiene esos comportamientos, yo aceptaría totalmente que la mayoría de las personas dejen de leer el texto y que le den la espalda a una tradición que ve en el exterminio, en la violencia y en el derramamiento de sangre un signo de lo divino. Y quienes leemos el texto sabemos que tenemos que lidiar con eso. Ahora, ha habido gente que es muy perspicaz, porque así es la comunidad lectora, y encuentra veredas de interpretación. En la tradición latinoamericana fue muy interesante. La tradición latinoamericana en los 70s y 80s decía, la Biblia es palabra de Dios, pero no toda. Aquí les acordará. Mira, entonces, ¿qué hacían? Sacaban pedazos, leían el Éxodo, la porción que yo leí, hacían la trampa que yo les dije al inicio. ¡Qué hermoso! Yahvé vio y escuchó, que es un gesto precioso de lo divino. Escuchó y vio el clamor y no fue indiferente y actuó. Y plum, ahí terminaba el cuento. Luego llegaron los investigadores postcoloniales allá, estos que salieron de Asia y del África, y decían, ay, pero ustedes no leyeron el otro pedazo, donde dice que fueron y se metieron en sus territorios, como pasó en la Sudáfrica del siglo XIX o en los procesos coloniales orquestados allá en Alemania, también al final de ese periodo, o como pasó en América Latina en el siglo XVI, que el texto se concebía como palabra de Dios. Los que adoramos a Yahvé, entonces tenemos el respaldo divino para hacer como hizo Moisés, para hacer como hizo Josué, para hacer como hizo David, pero no las partes bonitas, si había alguna, sino las partes de ir y tomar a otros pueblos por la fuerza y brutalizarlos, ¿verdad? Entonces, hay también preguntas éticas sobre esta concepción. Por eso la pregunta es sumamente valiosa en el ámbito de la fe y de la teología.
que no es necesariamente el campo de los estudios bíblicos. Los estudios bíblicos te hablan de la literatura y te hablan de las creencias inmersas en la literatura. Pero luego viene la teología cristiana. ¿Cómo hablamos de lo divino? ¿Qué decimos de Dios? Decimos todo. Y la historia nos contará que han habido teologías sumamente llenas de virtudes y de una dimensión humana solidaria y justa. Pero han habido teologías que deberían erizarnos la piel. Hemos visto un par de ejemplos en estos días con el Trump que enarbola la bandera de la fe para, para llevar su guerra santa a Irán, ¿verdad? Ese, por decir un ejemplo reciente. Entonces, es un tema que hay que revisar. Pero yo, como biblista, sigo, ¿verdad? Con la reafirmación. El texto nos transmite las creencias del pueblo. Y el pueblo tiene creencias que pueden ser luces para nuestra caminata o pueden ser sendas peligrosas de las cuales debemos cuidarnos. Ahí tendremos que determinar dónde está lo divino. Y ese es el trabajo de la comunidad, de ustedes. Una, una, una respuesta de todo. Muy bien, David, muchas gracias. Ya me Yo llevé todo el tiempo, quisiera, perdón. no, brevemente algo que también con esto, ver si ayuda un poquito también con todo esto. Una vez se tiene la idea que decía Silvia, el tema de la revelación, de que es algo como muy mecánico y un dictado de parte de algún ángel a alguien que copia lo que le dictan. Y la revelación se relaciona con lo que dice David, con algo histórico y con algo interpretativo y con algo que se va dando a lo largo de la historia en los hombres que interpretamos lo que Dios va diciendo. Entonces, me parece que eso puede también completar un poquitito la pregunta y la respuesta, ¿no? La pregunta de decir y la respuesta de David. Como que es algo que la revelación es interpretada y se interpreta en la historia una tradición histórica también. Entonces, no es algo fijo como un dictado, ¿m? Sino como algo que va apareciendo en nuestra historia también. Bien, brevemente. Increíble, Bueno, eh, muy no sé si quedó algo, pero a ver, David, ha sido un gusto todo lo que has dicho, David. La verdad es bien. que impresionante, la síntesis y el desarrollo. No, no, Gente, gracias por la paciencia. Y ahí seguiremos no, No, trabajando. Siempre es no, yo me seguiremos. parte quedaría del trabajo. La, horas la- escuchándote. sí. La semana que viene continuamos. David también tiene, la semana que viene continuamos vos también, ¿no, David? Y después, Ah, eh, maravilloso. después terminamos. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias de Gracias. verdad. Gracias a Kires también por tu presencia, que ahí estás detrás, sosteniendo. Y nos encontramos el próximo martes en esta aventura que es tratar de hablar de lo que apenas podemos rasguñar un poquitito. Bueno, Gracias a todos. Abrazo muy Muchas grande. gracias, hasta el gracias. Gracias, buenas martes. noches. Chao. Hasta Chao, luego, buenas que estén noches.